Bueno, pues primero de todo me voy a presentar para los que no me conozcáis. Soy Alfonso Hidalgo y soy profesor también del turno de mañana. Entonces mi labor ahora va a ser presentar la siguiente ponencia, que va a ser un debate participado por Pablo, Álvaro y una nueva invitada que es Yaiza. Y otro profesor más también del centro, que es Rubén Muñoz. Entonces, Rubén, si quieres subir también hacia aquí. Eh, Os presento, os hago una pequeña introducción simplemente del currículum de Yaiza, que es bastante extenso. Entonces, desde mayo de 2013 ejerce como analista de seguridad en Eleven Paths, unidad de ciberseguridad de Telefónica, y después de haberlo hecho en múltiples otras empresas, además de colaborar en el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil y coautora del libro Bitcoin, la tecnología blockchain y su investigación. También es docente en diversos posgrados sobre análisis de inteligencia de seguridad, análisis forense, evidencia digital y fuentes abiertas en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Castilla-La Mancha, además de codirigir el título de experto en blockchain y Bitcoin de la Universidad Europea de Madrid. También ha sido ponente en eventos como Black Hat 2017, DEFCON 2017, CyberCamp 2017 y 2015, entre otros, muchísimos más. Es decir, creo que es una eminencia en la materia. Entonces, el título del siguiente debate y el objetivo de este debate es, en aquellos casos en los que estéis interesados en la ciberseguridad, es ¿por dónde empiezo? Entonces, dejo hacer una breve introducción a Rubén para que dé paso al debate. Hola, pues bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a estas jornadas. Y bueno, pues es un tema que yo veo en los alumnos que les inquieta. Yo a veces cuando voy hacia clase me encuentro a lo mejor algún alumno en el pasillo sentado leyendo el Débil Foca, o me encuentro a veces en los portátiles pues algún chaval con el Kali Linux y haciendo algunas cosillas e intentando en clase pues hacer sus pequeñas prácticas. Entonces, este tema yo sé que es bastante candente, que yo sé que algunos estáis sonriendo ahora porque os he pillado, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen una base como técnicos superiores de FP y a nosotros nos gustaría, a través de esta mesa redonda, pues que vayan viendo caminos, posibilidades para que ellos, pues estas inquietudes que tienen y que probablemente van a tener una demanda laboral muy alta, pues cómo pueden irlas canalizando. Entonces, bueno, os dejo que vayáis comentando estas ideas. Pues que empieza el que quiera. O empiezo yo, si queréis. Venga, Pablo. Bueno, yo, como repito con Rubén, el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado estuvimos también en un debate similar. Ha sido un placer, Rubén, repetir contigo aquí. La base la tenéis, o sea, la base la tenéis, la estáis cogiendo aquí, la forma de las aptitudes, con P, aptitudes, para llevar a cabo trabajos. Es cierto, no sé hasta qué nivel o qué involucrado está la ciberseguridad en vuestros estudios, no sé si tenéis asignaturas dedicadas o no, pero lo primero, las aptitudes frente al trabajo las estáis cogiendo aquí, y lo segundo, la actitud frente a eso también la tenéis, la traéis de casa. Es decir, si es como nos dicen, que estáis con los libros por el pasillo y probando cosas y tal, pues eso es una actitud muy positiva. Entonces, cuando salgáis de aquí, ¿qué podéis encontrar? Pues lo primero, vais a encontrar un montón de gente que es como vosotros, que tienen estudios como vosotros, y lo que hay que buscar es diferenciarse de esa gente. Y eso es lo complejo, ¿no? Es lo que no caemos muchas veces. Los que hacen una carrera a veces piensan, bueno, salgo de la carrera y ya está, ¿no? Pero sales tú y sale mucha gente más. Entonces, hay que diferenciarse pues mediante las actitudes, que esas se traen de casa, demostrando que tú tienes cosas que te diferencian del resto, ¿vale? Y yo creo que vamos a profundizar luego un poco más en esas actitudes,
pero sobre todo pues que vean lo que vosotros sois capaces de hacer. Y hoy en día tenemos Internet, es decir, cualquiera puede ver lo que sois capaces de hacer. Podéis tener un blog donde mostráis vuestras inquietudes, mostráis vuestras cosas que sabéis hacer, podéis tener un repositorio de código donde vosotros presentáis vuestro trabajo. Al final es una especie de currículum también, más moderno, pero es una especie de currículum. O sea, tenéis en Internet diversos servicios que os pueden dar presencia y os dan o que permiten ver a otras personas lo que podéis hacer. Y, por supuesto, tenéis que ir a las empresas y llamar puertas. O sea, quizá al principio nos cueste entrar en el mundo de la seguridad. Tenemos la suerte de que actualmente yo creo que es el sector, uno de los sectores con más demanda, por lo cual eso es algo bueno para vosotros. Pero tenemos que hacer una mezcla de todo, que lo vamos a ir profundizando. Así que no me enrollo más, dejo a mis compañeros que participen. Vale, pues bueno, yo creo que, bueno, aparte de todo lo que ha dicho Pablo, sí que es verdad que el tema de la ciberseguridad siempre ha sido muy autodidacta, ¿no? De aprender, si te ha gustado moverte por Internet, ¿no? Que tiene bastante que ver con el tema, muy autodidacta. Aunque es verdad que hoy en día pues ya encontramos formación, ¿no? que es más específica, que luego tampoco es tan específica, porque no toda la seguridad de la información es Kali Linux y Metasploit, va mucho más allá. Sin embargo, pues bueno, sí que hay estudios, digamos, que te pueden dar, ¿no? Un poco la puerta de entrada a que algunas empresas se fijen en ti, pero también está la rama de las certificaciones, que también hay un montón de certificaciones para especializarte en alguna cosa concreta. Entonces, no sé. Sí, bueno, por lo que yo he podido vivir un poco, ¿no? Me escucháis bien, ¿no? Sí. Os tiene que gustar, aunque esto esté de moda. Hay mucha gente que a lo mejor está metida en el sector que dice, aquí hay proyección, aquí hay puestos de trabajo, pero os tiene que gustar. Si no os gusta, es como todo. Podéis durar aquí en este sector pues 3, 4 años, 5, pero os acabará aburriendo. Entonces tenéis que saber un poco qué os gusta dentro de la seguridad, porque al final la seguridad también tiene muchos campos. Yo creo que para empezar deberéis tocar un poco todo y una vez que toquéis un poco todo decidir pues qué es lo que os gusta más, porque vais a pasar mucho tiempo. Esto os lo puede decir cualquiera de mis compañeros. Esto no es me voy al trabajo, son 8 horas, me voy a casa y ya está. Esto, pues muchas veces llegas a casa y vuelves y sigues con las mismas cosas. O sea que tenéis que haceros expertos un poco en eso, ¿no? Y ser conscientes de que van a ser muchas horas trabajando. Luego, júntate con gente que también tenga las mismas inquietudes que tú, ¿no? O sea, si a ti te gusta un sector concreto, pues seguro que puedes aprender muchísima gente. Nosotros en Eleven Paths, precisamente yo creo que porque nos dedicamos a una cosa que nos gusta, tenemos esa inquietud y demás, pues intentamos también transmitirla al resto de la gente y esas ganas al final se contagian. Y un poco también lo que ha dicho Pablo, Internet ofrece un abanico de posibilidades para ofrecerte al mundo, decir, oye, yo sé esto, pero también los call for papers. Yo me acuerdo, yo creo que la primera ponencia grande que di fue en Rooted y era como, pero esto servirá para algo, o sea, no para algo, sino, ¿será tan buena la conferencia? Yo decía a mi compañero, ¿será tan buena la conferencia que no la cogerán? Pues sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero cogieron la conferencia y yo creo que es una manera de decir, mundo, ¿no? Yo sé hacer esto, tengo este conocimiento y eso ayuda mucho a ser un poco conocido en el sector de las cosas que te gustan, ¿no? Y de tu tema, tu especialidad, para de cara a incluso pues entrar a una empresa determinada. Pues voy a lanzar una pregunta más concreta. Vamos a ver que se mojen un poquito, ¿vale? Porque vosotros estáis en el lado de la empresa y entonces probablemente que sabéis lo que queréis cuando estáis llevando un grupo y queréis incorporar a alguien y entonces se supone que vais a fijaros, mira, esta persona me interesa porque estas habilidades o por estas inquietudes o entonces un poquito desde vuestra trayectoria en las empresas. Imaginar que ahora mismo pues de por aquí hay unos cuantos chavales que están interesados en meter la cabeza en este tema. Entonces, ¿qué claves buscaríais en ellos? O sea, ¿qué realmente es lo que tienen que haber trabajado? ¿Qué actitudes tienen que tener?
¿Cómo lo veríais vosotros desde el punto de vista de que esta persona a mí me vale para trabajar en este campo, en mi equipo? O sea, había pensar un poquito más cercano, no en genérico, sino un poquito el talento que vais buscando para vuestros equipos concretos. Empezamos por donde queráis. ¿Yo? Pues, bueno, es una pregunta concreta, pero amplia también, porque depende también un poco la experiencia que estemos buscando, lógicamente. Cuando tú estás buscando una persona más senior, un perfil más senior, pues tienes que ir más a una aptitud más concreta y una experiencia, que al final la experiencia es importante. Pero cuando vamos a perfiles más juniors, gente que está empezando, pues yo le doy mucho valor a lo que os he dicho antes, a la actitud con C, y a la aptitud, lógicamente, también. Lógicamente tiene que tener una base, pero esa base se supone que la ha adquirido, ya sea aquí, ya sea en otros centros, la ha ido adquiriendo. Se evalúa, por supuesto que se va a evaluar también esos conocimientos, pero una de las cosas que os diferencia es la actitud. Yo he conocido casos de gente que es muy buena, muy buena, pero, por ejemplo, cuando no tenían una forma sencilla de trabajar en grupo, una dinámica de grupo, al final vuestras skills o vuestro día a día está relacionado con muchos ámbitos más allá de vuestras aptitudes, ¿no? Entonces, las aptitudes, por supuesto, son importantes, pero todos los extras son los que en perfiles más juniors se buscan. Es más, ahora es una vertiente bastante importante en esto de que se busca pues el encontrar ese talento en la actitud, el ver hasta dónde se puede llegar a desarrollar esa persona dentro de tu empresa. Bueno, yo en mi caso no he... sí. En mi caso tengo poco que aportar en este sentido porque yo llevo muy poco trabajando, ¿vale? No llego a 3 años trabajando y de los cuales voy a hacer ya 2 en Telefónica. Digamos que he entrado casi directamente en ciberseguridad y eso que no directamente no hice en informática. Yo vengo de la rama de Teleco, concretamente de imagen y sonido, pero me metí en ciberseguridad porque era algo que siempre me ha gustado y sé que se me va a dar bien. En ese caso, pues bueno, decir que yo me he pegado bastante para llegar a sacar cosas, pues, y yo creo que eso fue un poco lo que me abrió la puerta de entrada Telefónica, de que yo, por ejemplo, no sabía programar y hice programas, ¿sabes? Sin saber programar. Entonces me he pegado bastante con eso y pues yo, bajo mi punto de vista, creo que es eso también lo que valoran, ya no solamente el currículum que tú tengas, sino lo que tú puedas hacer y la capacidad de aprendizaje que puedas llegar a tener. Sí, el otro día estuve escuchando una conferencia del CEO de Alibaba en el que decía, mira, conozco a muchísimos CEOs de muchas empresas. Y dicen, hay mucha gente que tiene una capacidad intelectual de la leche, pero luego no es capacidad, un poco lo que decía, no tiene capacidad para trabajar en equipo. No tiene ese amor tampoco por las cosas que hace, ¿no? Yo creo que para empezar, es lo que comentábamos un poco antes, para empezar es imprescindible tener esos skills, esa capacidad de trabajar en equipo, porque al final tú solo no vas a ningún sitio. Y ese amor porque sabes que te gusta y da igual las horas que le eches, lo vas a hacer, ¿no? Y también un poco lo que decía Álvaro, es la capacidad de aprender. O sea, hoy sé una cosa, pero esto evoluciona. Entonces, da igual, o sea, lo que sepas hoy, mañana está evolucionado y tienes que seguir aprendiendo, pasado igual y pasado igual. Así que da igual un poco lo que sepas hoy, sino más bien lo que sepas mañana y pasado. Y si nos preguntan, por ya hago yo tus funciones, Rubén. Y si nos preguntan por las actitudes, al final, vale, esto está guay, o sea, lo que decimos es de verdad, esto está funcionando así. Pero si nos preguntan por las actitudes realmente, ¿qué actitudes decimos? Yo me mojo, actitudes. O sea, yo me voy a mojar. Depende, bueno, voy a mojar a medias. Depende también del trabajo al que optéis, lógicamente. Si os gusta el pentesting, imaginaos, porque estáis con los libros de Foca, de Cali y tal, os gusta el pentesting. Bueno, pues lógicamente vuestras actitudes tienen que ir enfocadas a pentesting. ¿Y qué actitudes son esas? Pues
La ciberseguridad, en la parte más técnica, es una especialización que tiene una base, ¿vale? Una base, o sea, es decir, no se puede coger a una persona, no se debe coger a una persona y decir, te vamos a formar en ciberseguridad y tú no tienes base de nada en informática, tienes un problema. ¿Por qué? Porque la base de la ciberseguridad son los sistemas operativos, conocimiento de los sistemas operativos, conocimiento de las redes y el conocimiento de la programación. No tenéis que ser desarrolladores, eso es otra historia. Tenéis que saber programar, tenéis que saber tirar líneas de código en un script, este tipo de cosas. Esos son un poco los pilares identificados para que vosotros por encima pues, os aprovechéis. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de ataques de red, es conocer cómo funcionan los protocolos de la pila TCP/IP y darle una vuelta. Entonces, gracias a que mucha gente ha ido dándole vueltas a las implementaciones que han existido durante muchos años, se han encontrado formas de hacer ataques de red. Con el tema del software ocurre igual. Como la gente sabe cómo funciona la programación, sabe cómo se construye por debajo, pues al final puedes llegar a hacer ingeniería inversa y conoces y puedes llegar a hacer exploiting y puedes llegar a la parte de explotación. Entonces, yo creo que si alguno de vosotros se quiere dedicar al pentesting, tiene que tener claro que la asignatura que le han dado aquí de sistemas operativos es muy importante. La asignatura que les han dado de programación son importantes. Y las asignaturas que les han dado de redes son importantes. Entonces, son vuestra base, tiene que ser fuerte. Cuando la base es fuerte, lo que vosotros vais construyendo por encima es mucho más sencillo. Pues a lo que dice Pablo, voy a comentar una cosita porque, bueno, vosotros conocéis un poco la formación de la FP, pero para ser más específicos, se hizo en su momento una reforma de los ciclos formativos y hay 2 ciclos formativos ahora mismo que están orientados hacia la programación y otro hacia los sistemas y las redes. Curiosamente, el ciclo de sistemas y redes, una de las asignaturas que cayó en su momento de la reforma fue la programación. Cosa que efectivamente es de las 3 cosas que has nombrado, sistemas operativos, redes y programación, resulta que el ciclo de la SIR, que es el que más está orientado al sistemas y todas las comunicaciones en red, servicios de red, etcétera, tiene de hecho una asignatura de seguridad en plan defensivo, configuración de firewall, de VPNs, de seguridad a nivel de capa de enlace, etcétera. Le falla la programación. Bueno, a ver, ¿qué os parece? Nosotros hemos presentado a la consejería, voy a hacer un poquito de publicidad, ¿vale? Hemos presentado a la consejería un proyecto propio, que es ASIR con ciberseguridad. Bueno, porque creemos que tiene mucha demanda, hay oportunidades de empleo, los que nos visitáis podéis coger los folletos informativos a la salida. Y entonces, justamente la reforma que hemos hecho en nuestro ASIR es meter un lenguaje de programación en primero, Python, que creemos que es bastante útil como introducción a la programación. Es un lenguaje sencillo que lo usan bastante en el tema del hacking, de la administración de sistemas. Creemos que es una cuestión acertada y hemos introducido también un laboratorio de hacking ético en segundo. O sea, es un poquito las vías para intentar canalizar no se puede especializar mucho en los ciclos porque queremos garantizar, lo primero, la formación de base de la que hablaba Pablo, conocer a fondo un sistema operativo, y hemos introducido esos 2 toques en nuestro proyecto y, por supuesto, la seguridad tratada siempre de forma transversal. Yo creo, ¿cómo lo veis esto? O sea, el hecho de que a lo mejor poder compaginar una formación de base con una orientación y, sobre todo, a lo mejor el hecho de que veamos la seguridad como algo transversal. O sea, cuando programamos código, cuando estamos configurando un servidor web, etcétera, tener en cuenta todos estos requisitos de seguridad. Ese es un planteamiento que es el que hemos tenido a la hora de este proyecto propio. Bueno, pues eso se hace en 2 años. Yo, bueno, voy a contestar porque, bueno, va por alusiones casi. Pues a mí me parece bastante interesante la propuesta, porque al final, si sentáis las bases y luego incluso lanzáis una especialización, tener en cuenta, lo que tenéis que tener en cuenta es que os dan las bases, pero que vosotros luego, esas bases os sirven de herramientas en la vida para que construyáis vuestra carrera profesional, lógicamente. Entonces, ¿y esto por qué lo digo? Porque no penséis, y esto lo ha dicho ya antes, no penséis que salís de aquí y ya esto no se aprende más, esto estáis en una carrera vais a tener una carrera profesional que es aprendizaje continuo, y el que no quiera eso, pues vaya a otro sector y se dedica a otra cosa. Entonces, me parece una propuesta interesante y, bueno, aporta gran valor. Además, hay mucha demanda, por lo cual cubrís ahí un espectro interesante. Y bueno, también está un poco alineado con
lo que siempre se dice desde nuestro campo, ¿no? Cada vez que desarrollamos algo, siempre tengamos en mente la seguridad por defecto, ¿no? Y desde el diseño, desde cuando tú diseñas una aplicación, claro, al principio todo está creado con el objetivo de que funcione, pero nos hemos dado cuenta que es como, ¿y la seguridad dónde está? No podemos poner parches sobre una aplicación, hay que tener en cuenta la seguridad siempre desde el diseño de las aplicaciones. Y yo creo que Python, yo sí tengo que saber algún lenguaje, un poquito, sé Python. O sea, que yo creo que si yo llegaba a saber un poquito de Python, yo creo que todo el mundo puede saber Python. Así que yo creo que es lo más, por lo menos en nuestro sector, es lo más utilizado. Aquí tenéis dos personas de Python. Yo soy, bueno, habéis visto el Dash Button, ¿no? ¿En qué lenguaje está implementado? En Ruby. Yo soy de los de Ruby, pero también puedo escribir algo en Python. Sí, eso no hay problema. Álvaro sí que es más... Sí, yo creo que Python hasta ahora no se estaba viendo mucho en empresa, ¿no? Se estaba tirando mucho de Java. De hecho, cuando se empieza a buscar trabajo, encuentras un montón para programar en Java. Sin embargo, nosotros allí en el laboratorio utilizamos bastante Python y no únicamente para hacer unas pruebas de concepto, sino que se pueden hacer herramientas enteras, incluso ya hay servidores en Python, de que tú mandes las peticiones y por detrás te está un servidor en Python analizando y haciendo cosas. Entonces, Python como lenguaje tanto como para aprender como para llevarlo hasta el máximo y todo lo que ofrece, porque son muchas cosas. O sea, cuando lo empiezas a aprender vas viendo un montón de módulos, tiene un montón de librerías y la gente dice que los que saben Python dicen que con Python se puede hacer de todo y yo creo que sí. Yo creo que se puede llegar a hacer de todo. Voy a poner otro punto en la mesa, que yo creo que lo habéis tratado antes, queríais hablarlo ahora, yo creo que es muy interesante y que tiene que ver con el emprendimiento. Ahora, de hecho, probablemente para el próximo curso arranquen programas de emprendimiento en muchos institutos de Madrid. La Consejería ha lanzado una idea que sabéis que desde la Unión Europea, desde los gobiernos nacionales y las comunidades autónomas se está intentando fomentar el emprendimiento y hay incluso viveros de empresas. Bueno, ahora hay una idea para introducir en los institutos de FP, tal vez el año que viene pueda estar en este instituto, y es la idea de que haya una especie de embriones ya de viveros de empresas, dar un poquito de soporte técnico a los alumnos que quieran emprender. Entonces, yo creo que esto no es fácil, nos encontramos con que en general, el perfil de nuestros alumnos no es muy proclive al emprendimiento. Sí que hay alumnos que han empezado pequeñas empresas, que se lanzan, pero en general yo creo que es una cuestión de la cultura del país un poquito. No sé cómo veis este tema, pero sí que me gustaría que nos aportaseis vuestra visión sobre el emprendimiento, un poquito qué se necesita tener ahí. Vosotros probablemente, aunque estéis trabajando a lo mejor dentro de una empresa, pero tenéis un carácter emprendedor, eso está claro. Entonces, un poquito ¿qué recomendáis a la hora de introducirse en el emprendimiento? O un poquito qué podéis aconsejar a los alumnos que tenemos aquí, que normalmente ven una dificultad importante para empezar ahí. Yo creo que también lo importante es que vosotros desde la educación habéis tomado conciencia de decir, esto es importante, quiero que mis alumnos en un momento dado puedan ya no servir para otras empresas, sino que monten su empresa y que sean independientes y demás. Yo hablo por mi experiencia. Este año se había hecho el primer máster, el primer posgrado en la Universidad Europea de Bitcoin y de Blockchain. Y la filosofía que tenía junto con mi compañero Félix Brezo cuando montamos el máster fue eso, es decir, no quiero que, por ejemplo, los DFMs que salgan de aquí sean para tirarlos a la basura, quiero que sirvan para algo. Entonces, desde el principio siempre hemos llevado que esos proyectos que ellos les pusimos las bases de lo que es blockchain y para qué sirve y demás, pero una vez que tenían ese conocimiento, dijimos, vale, vamos a empezar a crear ideas y vamos a ver si estos sirven de cara a llevarlas al mercado, ¿no? Y a ver si alguien las compra o no, ¿no? Entonces, lo bonito es, o por lo menos lo que nosotros hemos visto, es que esa gente, con esas pruebas de concepto, han dicho, vamos a crear una empresa. ¿Pero por qué? Porque se ven con fuerzas de decir, tengo el conocimiento, ¿no? Y creo que la idea que se ha creado en la universidad es lo suficientemente buena como para llevarla al mercado.
Y yo creo que por eso esa confianza también tiene que estar un poco en la parte de la educación. Si no se proyecta esa confianza, es muy difícil que una persona vaya, mercado, creo empresa, a ver dónde voy, llamando puertas. Es complicado, eso es difícil. Pues sí, la verdad que el trabajo que han hecho ellos, que yo sí lo conozco, es bastante innovador también en la parte de la docencia, porque claro, enfocar los TFMs a que las ideas que salgan, bueno, puedan acabar siendo empresas, y creo que han tenido un resultado bastante positivo. España no es un país de emprendimiento por norma general. Las estadísticas, por desgracia, están ahí si nos comparamos con otros países. Pero realmente la gente de este país sí que tiene un alma de emprendedor. Sí le gustaría poder lanzarse. O sea, cuando hablamos con las personas sí quieren lanzarse. El problema viene también por otro tipo de barreras que tenemos en este país. Y bueno, si fuese algo más sencillo, bueno, pues lo dejamos ahí. Si fuera más sencillo, lo dejamos ahí. Entonces, contaros. Yo, por ejemplo, tengo una mini experiencia también de emprendimiento. A mí el emprendimiento siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado poder emprender, y me podréis echar en cara y decir, bueno, pues nunca lo has hecho, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, sí lo he hecho a mi manera. Cuando he hecho la presentación y os he hecho hincapié en lo de Hackers Club, al final eso es una marca de formación y es una forma de emprender también. Al final no estás constituido como una empresa, pero al final sí es una marca y es un sitio donde al final se hace formación. Entonces, bueno, yo tengo una serie de inquietudes y las llevo y utilizo Internet como medio para llevarlas a cabo. Al final vivo en la época que vivo y aprovecho de la gran red para poder poner mis ideas en la red y ver qué ocurre. Y bueno, para mí llevo 1 año y medio con Hackers Club. Y bueno, pues la verdad que no se ha ido mal con ello, y ha habido incluso empresas que también dicen, oye, pues queremos formación vuestra, tal, queremos gente que quiere formarse, y al final pues eso es un poco lo que nosotros queríamos hacer. No queríamos aquí ni hacernos millonarios ni nada de esto. O sea, al final tienes una inquietud, sí, al final pensamos siempre en el dinero, y el dinero no lo es todo, y menos cuando tenemos edades tan tempranas. O sea, al final hay que realizar cosas, hay que ver qué nos gusta en la vida, hay que ver, porque al final la vida puede ser muy larga, o generalmente es muy larga, y estar 40 años haciendo algo que no te gusta, como decía antes Yaiza, es jodido, ¿eh? Así que si os gusta algo, luchar por ello, y si hay que emprender, pues emprender. Estáis en la edad, o sea, es la edad ahora. Sí, bueno, yo con respecto a esto creo que al fin y al cabo lo de emprender te llega cuando realmente ves que tienes una idea y que la puedes llevar adelante, porque yo antes, por ejemplo, no me paraba a pensar, ¿no? Tú cuando sales cuando sales de tus estudios, tú buscas tener un trabajo estable y tal, emprender, si va a suponer montarte tu propia empresa, tienes que tener lo primero la educación, como ha dicho Yaiza, de saber cómo funciona ese mundo, qué es todo lo que tienes que hacer, cómo funciona aquí en España, porque no en todos los sitios es igual. Y bueno, lo primero eso, tener la educación de saber cómo funciona todo ese mundo, y después arriesgarte a que eso vaya a funcionar. Que yo creo que esa mentalidad aquí en España está en yo termino, me busco mi trabajo, de mi jornada de trabajo normal y ya está, porque meterte en una empresa no es fácil. Entonces, debería ser más fácil, pero no lo es. Sobre este punto, ¿queréis hacer preguntas? Porque a lo mejor hay algunos interesados en esto. ¿Preguntas sobre el tema de generar emprendimiento? Yo quería añadir una cosa, Rubén, y es que también estamos en una época, por si alguno de vosotros no sabéis, estamos en una época en la que el emprendimiento, aunque siempre es difícil, si realmente es lo que queréis, adelante, y tenéis el mundo de las startups. Hoy en día hay empresas con aceleradoras que os van a ayudar, os van a dar consejo, hay inversiones. O sea, al final, cuando pensamos también en emprendimiento decimos, es que tengo que invertir, tengo que poner yo mi dinero. No, si es que también puedes buscar rondas de inversión, puedes buscar inversores, puedes buscar aceleradoras. O sea, al final, con una buena idea, tú puedes ir y optar a este tipo de situaciones. Es más, en ciberseguridad, pues hay bastantes aceleradoras que trabajan con empresas o con startups de ciberseguridad y que están ahí pues saliendo adelante. Y es un mundo bastante interesante que deberíais al menos plantearos o conocer.
y sobre el tema de gestionar los fracasos, porque en otros países, aquí yo creo que eso se va perdiendo. Pero lo típico de la imagen del español que no habla en inglés porque siente un cierto ridículo y sin embargo el inglés que viene aquí y habla español como le da la gana y no pasa nada, claro, es así. Entonces, lo mismo parece que ocurre un poquito con el tema de la gestión del fracaso. Aquí, si fracasas, parece que quedas estigmatizado. Y en otros países, el hecho de que hayas fracasado una vez, 2 veces, 3 veces, parece que no importa. Lo importante es mantener ese espíritu de querer hacer algo, ¿no? ¿Cómo veis este punto? El tema de qué actitud deberíamos tener, qué claves tenemos que tener para intentar superar esta especie de estigma cuando uno quiere emprender. Hombre, es que te salga todo bien a la primera está complicado. O sea, a mí me parece que es muy difícil, es normal, algún día tienes que fracasar, pero bueno, que es que el fracaso al final aprendes de las cosas e intentas que la próxima vez que lo vayas a hacer, pues, oye, pues ya has aprendido y sabes dónde has fallado para no volverlo a hacer, ¿no? Pero vamos, que es que lo del fracaso está a la orden del día. No, cuando te metes en un sector, y ya no a lo mejor con una empresa que no haya funcionado, en la misma empresa que nosotros trabajamos, pues a lo mejor dices, pues tengo una idea de la leche, pues a lo mejor no es tan de la leche, ¿sabes? O yo qué sé, entonces pues dices, pues la tiro a la basura y ya está, y vuelvo con otra nueva. No todas las ideas son buenas, ¿no? Pero has aprendido, ¿no? Seguro que en ese proceso has aprendido a hacer algo para luego una futura idea. Sí, vamos, yo creo pues, lo mismo, que es que al fin y al cabo que ese fracaso en verdad lo que tiene que hacer es impulsarte a aprender más, a aprender de tus errores. Sí, lo que pasa es que igual lo que comentas, ¿no? Que en otros países se tiene otra mentalidad y tienen a lo mejor más espíritu que aquí no se tiene. Supongo que también irá dentro de cada persona, cómo lo gestione. Sí, pero lo de los otros países es cierto. Bueno, nosotros en nuestro ADN pues va un poco cuando uno fracasa, incluso hasta nos podemos alegrar, eso es gente para todo y eso ocurre. Y lo que decía Rubén, ¿no? Que el fracaso lo estamos intentando, yo creo que se está cambiando, ¿eh? Las nuevas generaciones van cambiando esto un poco, la mentalidad es un poco más abierta en ese aspecto. Es cierto que lo de otros países también de que no, bueno, que el fracaso se aprende, sí, el fracaso se aprende y fracasan una vez y otra vez y otra vez, pero bueno, también tienen límites, ¿eh? No penséis, por tirar una lanza a nuestro favor, no penséis que en Estados Unidos puede fracasar 25 veces y no pasa nada, ¿no? O sea, acabará pasando, pero es más, había estuve viendo una charla donde el CEO de Uber, sí, el propietario de Uber, contaba que él tenía muchísimas deudas. Cuando él crea Uber en su enésimo intento de emprendimiento, que él tenía muchísimas deudas y que Uber le salva. O sea que no penséis que es gratis tampoco en Estados Unidos, porque pensamos muchas veces, bueno, fracasas. Del fracaso se aprende y lo bueno es aprender. Es decir, aprendes más que con el éxito, seguramente. Aprender y que en el siguiente intento tú ya todo lo que has aprendido en el primer fracaso lo vas a poner en práctica. Si tú no pones en práctica lo que has aprendido en el primer fracaso, pues vas a volver a fracasar y si no aprendes, pues de ahí está la capacidad de aprendizaje que cuanto mejor sea, pues mejor, lógicamente. ¿Alguna pregunta por parte? Sí, tenemos por aquí preguntas. Vamos a ir dando voz al público. Juan, venga. Buenas. Yo tengo varias preguntas. Primero sobre formación. Hace 3 años publicaron en Security by Default una serie de libros que te podías leer de 0x Word, que te daban de 0 a profesional. Sí, me acuerdo. Bueno, es cierto que leyendo de todos esos libros verdaderamente coges una base para dedicarte a esto profesionalmente, o qué miras tienes que tener un poco. A ver, ten en cuenta que la base o la parte la parte de conocimientos, tú adquieres conocimientos. Tú cuando estás leyendo algo, lógicamente, si ese libro es medianamente bueno, tú vas a coger una serie de conocimientos. Luego te faltará la parte más de la práctica, que es importante. Por mucho que esos libros sean prácticos, porque además justo 0x Word son libros bastante prácticos. Entonces, te dan la base, por supuesto, pero luego tú tienes que, o alguien te tiene que dar la oportunidad
de que tú puedas poner ese conocimiento que tú traes en práctica y ir cogiendo experiencia. Porque no hemos hablado todavía mucho de la experiencia, pero la experiencia al final es un grado, o sea, que al final sí que es verdad que es importante. Entonces, los libros, tal y como venía, bueno, claro, habría que actualizar el artículo, tiene 3 años, pues igual hay que actualizarlo un poco, decirle a los de Security by Default que pudieran actualizarlo. Pero sí, la base sí que recuerdo más o menos algunos libros que aparecían y, claro, coges una buena base para dedicarte a ¿qué? Al hacking ético, para dedicarte a pentesting. Sí. Luego quería preguntaros también... Una cosa antes de seguir. Y también decirte que... Y yo lo digo siempre yo soy docente en varios másteres y siempre digo a los alumnos que yo lo haga está perfecto. O sea, tú lo ves, lo entiendes, yo quiero que tú lo veas, que lo entiendas y tal. Que yo lo haga está perfecto, pues yo ya lo he hecho alguna que otra vez. Entonces, si tú no lo haces en tu casa o te montas un laboratorio y tú no lo haces, realmente no vas a adquirirlo del todo. O sea, esa parte práctica, que el libro es práctico, pero el libro no lo hace por ti. Tienes que también tú tener tu laboratorio, tener tus máquinas virtuales, ponerte siempre de forma legal todo, importante, y practicarlo. Si no practicas, y yo se lo digo a la gente de los másteres, o sea, es... Sí, yo me dedico a hacer inventos también, experimentos en clase, pero no lo saben oficialmente. Luego quería preguntaros qué formación hay reglada que verdaderamente sea interesante, que no solo que aprendas, porque si haces esa formación es para aprender, sino que además se tenga luego en cuenta, porque por mucho que yo me lea 40 libros y sepa mucho de todo, ¿cómo lo demuestro yo eso si no tengo la oportunidad? O sea, si no tengo la experiencia, ¿cómo lo demuestro? ¿Contesto yo? Bueno, a día de hoy, la verdad es que no hay mucha formación reglada en ciberseguridad. Sí es verdad que ya están saliendo másters. Yo creo que ahí es donde está la experiencia, no, la formación. El de la UCLM, que está muy bien, también en la europea creo que hay otro. O sea, tenéis que ver un poquito el programa, a ver qué es lo que más os llama. Pero es un poco lo que decíamos al principio, también de cara, tú dices de poner que te dejen mostrar, ¿no?, lo que sabes. Internet es súper importante, ¿no? O antes se me ha olvidado decirlo, colaborar en un proyecto de software libre. Es una manera de decirle a la gente qué es lo que te gusta y qué sabes hacer. Y evolucionar el proyecto de software libre es una de las cosas que solemos hacer nosotros. Vale, y luego quería preguntaros otra cosa sobre emprender. ¿Cómo, si tú te juntas con 2 o 10 amigos y montas una empresa de pentesting o de lo que sea, cómo te das a conocer, cómo empiezas a trabajar para dedicarte a esto profesionalmente? Porque puedes saber mucho y llegar y decirle a uno, mira, sí, yo sé hacer esto y tal, pero ¿cómo ganas esa fama, por decirlo así, esa profesionalidad? Bueno, lo primero es que si tú montas la empresa, con 10 son muchos, muchos socios hay ahí. Si tú montas la empresa con N socios, lo primero, el plan de negocio vas a tener que montar. Tú lo primero que vas a tener que aprender es a hacer un plan de negocio. Puede ser, esto es como las metodologías más modernas, ágiles o más clásicas, menos ágiles. El plan de negocio puede ser más extenso, menos extenso, pero tú tienes que tener tu idea y tu negocio de cómo vas a plantear tu negocio en los próximos meses. Y tienes que tener claro que el primer día que empecéis a trabajar ahí, ya tienes que tener claro quién son tus clientes potenciales, y a dónde tienes que llamar, y cómo tienes que promocionarte, que publicitarte y qué tienes que hacer. Es muy complicado que te digamos ahora mismo cómo publicitarte, hacerte conocer. O sea, es muy complicado porque es tan sencillo. O sea, por eso es complicado. ¿Pero qué es sencillo? Porque lo hemos dicho varias veces, porque tenéis Internet. Y Internet le podéis dar el uso realmente que vosotros os dé la gana. Hay mucha gente que aprovecha cierto mediatismo a través de redes sociales, utiliza pues apariciones en sitios, van a eventos, hacen networking. Como decía Yaiza, tú puedes empezar yendo también a eventos de seguridad, ver qué se mueve, dar a conocer tu empresa, conocer otras personas. O sea, ir a los eventos de seguridad es bueno también por el networking que hay. Aparte de que las charlas sean buenas o malas, el networking que tú haces, empiezas a conocer gente del sector, empiezas a conocer otras empresas. Siempre hay empresas que necesitan de otros para hacer ciertos trabajos. O sea, al final hay muchas maneras de llegar a conocer gente.
tenéis Internet y tenéis luego la parte de los congresos, también es importante. Entonces no podemos deciros eso porque realmente hay tantas formas que seguro que os preguntamos a vosotros, ¿os ocurre alguna? Y vais llenando una lista al final Pero al final la presencia digital hoy en día es vital, porque Internet hace que las empresas más pequeñas competir entre comillas, puedan hacerlo con las más grandes. O sea, ya no hay tanta distancia. Cuando pensar en un mundo físico en el que nosotros tuviéramos una empresa aquí al lado de la comisaría, física allí, y tuviésemos una tienda. Y vale, ¿cómo me hago yo para que me conozcan? Me dedico al pentesting, pero en esa tienda ahí. ¿Cómo hago yo para que me conozcan? Pues mi foco es Madrid y poco más, ¿no? O algunos barrios de Madrid. Es complicado. Sin embargo, gracias a Internet, aunque yo tenga mi sede física, puedo llegar y me pueden conocer en cualquier lado. Y eso es lo bueno de Internet y es lo que tenéis que aprovechar. En este sector, la verdad es que el tema del marketing está como un poco mal visto, pero realmente quien maneja un poquito y sepa darse a conocer, yo creo que son las empresas que más éxito tienen, ¿no? Aprovechar todos esos canales que existen a día de hoy y cómo llegar a la gente es bastante importante. Creo que había alguna pregunta más. Sí, voy llevando el micrófono. Hola. Sería si me podríais decir algunas empresas que vosotros conozcáis que ofrezcan certificaciones que vosotros conozcáis. Certificaciones. Bueno, pues... Bueno, tendrías DC Council, sí. Esa yo creo que es la más, Que no he más escuchado bien. conocida, el certificado en hacker ético. Y bueno, yo creo que las empresas cada vez lo están mirando más, ¿no? Incluso muchas veces más a lo mejor que un título de universidad que es más genérico, porque es un certificado en hacker ético, en hacking ético como tal. Una que me gusta a mí bastante a nivel práctico es el OSCP, que es de la empresa Offensive Security, que es la que hace Kali Linux. Tiene su propia, tiene 3 certificaciones. Hay una muy complicada de cracking, pero luego está la de pentesting, como si fuese pentesting con Kali, que también está muy bien, y luego ya está el CISP y el TISM, que bueno, o sea, son ya más, cubren más. Y SACA ya cubre otros Y SANS también, SANS ¿no? también, SANS sí. son un poco más carillas, pero están bastante bien. Sí, o sea, al final tienes bastantes empresas de certificación. Tú cuando mires en los ofertas de trabajo vas a ver principalmente que el CH se pide en muchos sitios. Pero yo el año pasado dije que, y bueno, el vídeo lo tenéis en YouTube, dije que yo optaría por otra vía. En vez de llegar vosotros a hacer la certificación, es conseguir, una vez que consigáis, el primer paso es conseguir un trabajo, una oportunidad de prácticas o lo que sea, podéis ir por las consultoras van a hacer que vosotros tengáis esas certificaciones porque necesitan que vosotros tengáis esas certificaciones para poder meteros en ciertos proyectos, por lo cual lo que hacen es proponeros una carrera profesional desde abajo donde os van a certificar y vosotros ganáis porque la certificación va unida a vosotros, no va unida a la empresa. Bueno, entonces, si vosotros el día de mañana pasáis a otra empresa, la certificación sale contigo. Vale, genial. ¿Más preguntas? ¿Seguro? Bueno, llevamos 4. A ver. Bueno, yo quería comentar, ya se ha incidido bastante sobre ello, pero si vosotros que estáis ahí ahora mismo y nosotros queremos aspirar a acercarnos un poco a esa posición, vuestro primer paso siendo nosotros, ¿qué haríais? ¿Darte a conocer, ir a consultorías, tocar puertas? Sí, bueno, tocar puertas siempre, claro. O sea, eso es lo primero, hay que tocar puertas. Y luego yo tiraría irme a... Bueno, a certificaciones yo lo dejaría para cuando llegue a la empresa, porque al final es un dinero que invertís que, bueno, puede ayudaros, pero bueno, eso es decisión vuestra al final, yo doy mi opinión. Yo seguiría siempre con la parte de la formación, o sea, tenéis que seguir formando, tenéis que seguir reciclando, leyendo libros, leyendo blogs, teniendo presencia en Internet de alguna forma, y esto me han dicho alguna vez, y esto ya lo he dicho una vez y me han contestado.
es que claro, pero a mí no, yo no quiero que me conozcan. Y digo, pero si no es eso, o sea, si no es que te conozcan, sino es que si alguien de recursos humanos tiene que mirar, y va a mirar en Internet sobre tu perfil, pues que encuentre también, o tú ya directamente le digas, mira, mi código yo programo de esta forma, o yo tengo un blog donde escribo, hombre, si eso es de ciberseguridad, pues entendemos que de ciberseguridad, si escribes de cocina igual le da un poco más igual, ¿no? Pero esa presencia es importante. Y luego, pues ir a congresos, por supuesto, porque el networking es muy importante y es una habilidad que históricamente al informático clásico nos han quitado, ¿no? O sea, éramos gente, no digo ya la gente de ciberseguridad, que encima llevábamos un pasamontañas, pero el informático clásico no lleva pasamontañas, sino lleva unas gafas y un ordenador y está allí todo el día, ¿no? Y no es así, o sea, las habilidades de hoy en día, en el siglo XXI, pues vosotros tenéis que tener habilidades más, pues también relacionaros con gente, ¿no? O sea, lógicamente vosotros salís, relacionáis, vais a fiestas, o sea, eso también es importante. Yo lo decía siempre en la universidad son estudiar mucho y salir mucho de fiesta, ¿ven? Eso es importante. Entonces, es un poco, pues, todo el compendio. Y yo creo que coger algo que te guste de verdad, o sea, especializarte en algo. Si es hacer así, pues así, ¿sabes? Pero cuando llegues a una empresa, esa persona dirá, ah, pues sabe hacer esto y a lo mejor me interesa, ¿no? Sí, quizá también, por matizar un poco, yo creo, en mi opinión, al principio tú eres joven, entonces yo tuve un compañero, Juan Garrido, que me sacaba unos años, esto como cuando lo vea, vamos a decir, me sacaba unos años, pero me daba buenos consejos y me decía, yo tendría 22, 23 años, me decía, tú aprende de todo, porque estás en edad, tú aprende de todo y luego ya decidirás qué es lo que te guste y luego haces como dice Yaiza, en el momento que detecto qué es lo que realmente me gusta y quiero apostar por ello y tal, ahí voy a por ello. Al principio igual pues te toca hacer trabajos dentro de la ciberseguridad pues que igual no te gustan tanto, pero en el momento que detectes lo que realmente te apasiona, ve a por ello. Y suele ser cuando pasa un poco el tiempo, porque vas conociendo diversos palos. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Pero bueno. Bueno, pues quería comentaros un par de cosillas. La primera es, ya que estábamos hablando de marketing digital y que nos vamos a hacer marketing digital de las jornadas. Poner en vuestros Twitter, Facebook y redes sociales una foto de las jornadas y estas cosas y pues ya tenéis en vuestros perfiles que estáis interesados en la ciberseguridad, ¿no? Vamos a cumplir lo que nos dicen. Porque fijo cara ni lo hacéis. Os lo acaban de decir y ni lo hacéis. Así que lo único que poner el hashtag, Joinpaloma 2018, ¿de acuerdo? Y sí, el podcast viene luego. Y una cosita, vamos a hacer un pequeño receso para poder tomarnos una infusión en la cafetería, para mandar a las redes sociales la foto, para que podáis ver las WorkSkills. Están aquí en Paloma, de todas las especialidades, para que os paséis por ahí y veáis las distintas pruebas. También las hay de informática, ¿vale? Así que venimos, perdonad, a -10, como muy tarde a -5, ¿vale? Para seguir puntuales el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, un aplauso para el debate y a...